Os cuento un poquillo. La charla es principalmente frontend. Vamos a hablar de un estándar que se está especificando, que son las signals, aunque a lo mejor si venís de Angular o de Preact las conocéis porque hay una implementación que no es la que está bajo el estándar, pero es parecida. Entonces va en torno a ese tema, ¿vale? Veréis que la presentación es un poco atípica. Por... no está con... bien. Es que me olvidé duplicar. Ahora sí, ¿no? Qué pequeñino. Ah, ¿así la veis bien del fondo? Vale. Pues me cansé de hacer slides y dije, pues voy a hacer un juego para ir contando la experiencia que he ido teniendo durante los 2 últimos años que entré en un proyecto que había mucho legacy y lo íbamos mejorando y adaptando a arquitecturas más modernas. Y entonces fui viendo los patrones que había y dije, voy a hacer sagas por diferentes tipos. Entonces, esta ya es la segunda o tercera charla que doy sobre estos temas. Está publicado en mi página web. Luego puedo compartir el enlace y eso. Y primero hacemos una transición al uso de Web Components, que es lo que yo empleé para poder ir metiendo modulitos dentro del frontend y poder ir modernizando partes pequeñas de la aplicación poco a poco. Luego otro problema que teníamos fue el tema del contexto, porque teníamos una API legacy, una API nueva, teníamos que ir tirando contra varias APIs, entonces teníamos que inyectar el contexto en los componentes porque dependiendo de la página donde lo metíamos, teníamos que tirar contra una API y contra otra. Entonces también hay otro tema sobre ello. Y bueno, luego hay un tema adicional que es como un poco cómo hice este juego y un poco la parte de hacerlo con inteligencia artificial y vibe coding y tal, que me dieron ahí un slot de 10 minutillos, entonces preparé un jueguecito pequeño. Y ahora el que tenemos es el de las signals, ¿vale? Y no os he dicho, pero bueno, soy Jorge Alcázar, llevo 20 años desarrollando frontend, soy Google Developer Expert, ahora estoy como Head of Tech de una empresa pequeña que tenemos un producto y, estoy liderando ese producto y mejorándolo para mantenerlo, está en producción, entonces tampoco lo podía tirar y rehacer de nuevo y esas cosas. Entonces, eh, no sé si luego hay más preguntas sobre mí, que lo importante es la charla. Entonces, justo he subido una cosa a producción ahora mismo, no sé si espero que haya terminado de desplegar, si no, pues bueno, es lo que tiene. Voy a ocultar esto para que no se vea todo el rato y este es una pantalla completa para que se vea bien. Tal. Bueno, decir que este juego todo está hecho con Web Components, no hay framework y la única librería que está usando es Lead, que es Sugar Syntax para facilitar el uso de Web Components. Y es un juego interactivo por aquello de pues, hacerlo más dinámico, con una charla un poco más que no sean slides. Y la historia, para contaros el lore, como dicen ahora los jóvenes, eh, se llama Larion, el señor ese, que era un personaje que quiere llegar a la élite del King Code y va recorriendo diferentes niveles, adquiriendo habilidades, adquiriendo conocimiento para ir convirtiendo código legacy en código moderno. Entonces, en capítulos anteriores estuvo eso, descubriendo lo que eran los web components, la inyección de dependencias, y ahora entramos en una ciudad en la que es una smart city, está todo controlado con sensores, los semáforos y hay una centralita, todo eso está como súper modernizado, pero está hecho con código no legacy, sino código normal, digamos, puede ser moderno, no es tan legacy. Y vamos a ir aprendiendo cómo podríamos implementar las signals. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo que a la hora de pasar detecta el peatón, entonces se pone el semáforo en rojo, podemos cruzar y hablamos con la pinchacables que está ahí trabajando.
y dice, espera, que tengo un detector de movimiento, quítate, porque si no te está detectando y tiene el semáforo en rojo, entonces apártate para que podamos hablar tranquilamente, ¿vale? Pues ya nos quitamos y ahora sí podemos hablar con ella. Entonces este ejemplo es sobre lo que vamos a tratar toda la charla. En frontend muchas veces hay señales, que de ahí también el nombre, que se activan, se desactivan y en función de eso provocan reacción en otros componentes o hay comunicación entre componentes. Y la idea de todo esto es tener un storage reactivo que reduzca el consumo de CPU, porque aunque parezca que no, cuando tú tienes un storage y cambias propiedades, aunque parece que solo has cambiado una propiedad, el componente se está renderizando entero. Si usáis React, ¿quién usa React está aquí? ¿Por ahí alguno? ¿La mitad? ¿Angular? ¿Y Vue? Bien. Más o menos está repartido, como un 33%. Un 33%. ¿Y alguien no usa framework? Bien. Yo soy de esos también. Pues React, por ejemplo, el Virtual DOM, pues es eficiente porque no tiene que estar tocando el DOM continuamente con cada cambio, pero es ineficiente porque en cuanto un nodo cambia, de ahí para abajo lo renderiza entero. Entonces, tienes que hacer DOMs muy pequeños para evitar ese re-rendering. Y sobre todo eso, si tú tienes una propiedad en una clase de un div o tal, en cuanto cambies esa propiedad, te renderiza todo el div entero, ¿vale? Entonces eso es una movida. Lit, por ejemplo, lo tiene más optimizado, utiliza literal strings y cachea, entonces si solamente cambiamos una propiedad, solo cambia eso. Sabe que es inner HTML o es un class, entonces hace un class name, add o remove, entonces lo gestiona mejor porque sabe dónde está la variable y sabe qué hacer. Pero con todo y con eso, con Signals, vamos a poder mejorar porque nos vamos a ahorrar el proceso de ejecutar el ciclo de vida del componente. Dicho esta chapa, tenemos aquí un ejemplo básico que aunque no sepáis, aunque no sepáis Lit y eso, es una clase fácil, seguro que os resulta familiar el render con React y eso, pero vamos, JavaScript plano, una property, la seteamos a false al inicio y luego un over que la va poniendo a true o false, va haciendo un toggle en función del over. ¿Eso qué va a hacer? Cambiar el valor de la propiedad. Al cambiar el valor de la propiedad se va a ejecutar el ciclo de vida del componente, se va a hacer un renderizado y el funcionamiento, pues, básico. Hago over, se renderiza y dices, bien, algo normal. ¿Cómo podemos mejorar esto o dónde tenemos el problema? Que estamos cambiando una propiedad del componente y provocando ese re-rendering. Con Signals, por ejemplo, lo podríamos dividir entre dos componentes para que veáis el poder. Normalmente en HTML todo se gestiona con eventos. Tú lanzas un evento, alguien lo escucha, setea una propiedad y la vuelve a bajar. Entonces, si tú quieres comunicar dos hermanos, tienes que lanzar un evento, un padre escucha y el padre setea, ¿vale? Un patrón mediador que el padre común es el que media. A veces es justo el padre superior y otras veces es hasta el documento. ¿Qué sucede eso? Que no hay otra forma de comunicar hermanos en web hasta la llegada de las Signals. Con las Signals lo que puedo conectar es esos dos componentes sin pasar por el padre, por lo tanto me ahorro el renderizado del padre al cambiar la propiedad del padre y puedo hacer que aquí tengo un componente que es el traffic light que simplemente se va a dedicar a leer la propiedad de si hay peatones o no y en función de eso me pongo en rojo o me pongo en verde, eso es lo que hace el semáforo. Y luego por otro lado tengo el sensor que va a detectar si hay personas o no para notificar si hay personas o no y el semáforo cambiará de estado. Y usando Signal funciona exactamente igual, ¿vale? Las Signals se dan de alta como un New Signals. Aquí he cargado un polyfill porque está en Stage 1 la especificación del TC39. ¿Conocéis el TC39? ¿Alguno lo conoce? ¿Uno por ahí? El TC39 es la entidad que define el estándar ECMAScript.
que es ECMAScript, es la especificación del lenguaje JavaScript. Luego JavaScript es la implementación de ese estándar. Entonces, como la web tiene que ser todo retrocompatible, pues se especifica el estándar, se asegura que eso no rompe nada, que es mantenible, porque lo que metamos se va a quedar ahí para siempre. Entonces hay que pensarlo un par de veces. No vale decir, saco la versión 22 y a tomar por culo con la versión 21. No se puede hacer eso en la web. Entonces hay gente ahí pensando que se dedica a estandarizar eso y luego JavaScript, los browsers, lo implementan. Y con Signal estamos en el Stage 1, tiene que llegar al Stage 4, que es el stage final, o sea, que da tiempo, pero bueno, hay polyfills que podríamos usarlo y en el momento en el que esté ya en los browsers, quitas el polyfill y funciona. ¿Vale? Esa es una diferencia con respecto a los Signal de Angular, que es la implementación propia de Angular. No, si luego Angular por debajo implementa los Signal, pues todo muy bien. Si no, pues tienes ese acoplamiento con Angular, ¿vale? Entonces simplemente cargo el Signal, lo seteo a false y luego para obtener tengo el método get y tengo el método set. Súper simple. Y en el momento que yo hago un set, reacciona en el otro lado. Luego veremos más adelante, bueno, os lo enseño ahora para crear ahí un poco de hype. No lo voy a enseñar ahora porque no se va a ver. No tengo... Venga, aquí hago el set, aquí hago el get. ¿Vale? Entonces, si yo aquí hago un console.log de render para que veáis cuando se renderiza, lo he hecho bien. Este ya vamos a borrar aquí. Algo console, lo he escrito bien, ¿no? Ah, sí, pero lo he escrito fuera del método, claro, falla, ¿vale? Entonces, vale, sí. Aquí con Signal lo he hecho y funciona igual y veis que se renderiza. En el ejemplo de delante, más adelante tengo un ejemplo en el que nos quitamos este render, ¿vale? Pero que pensé que aquí lo hacía y me he dado cuenta que solo hago un get. Entonces, por eso no lo hago aquí. Aquí aplicamos Signals. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Lo habéis seguido bien? Es fácil, ¿no? Es una forma, la forma nueva es muy parecida, pero no tenemos propiedad como tal. Tenemos la Signal. Vamos para adelante. Ya hemos conseguido aislar el estado, tengo un emitter y un reader, y ya tengo desacoplado las cosas, que antes pues tenía un poco acoplamiento con el padre, o ya tenía que ahí gestionar con un padre común, así que ya tengo el sensor aislado, que ya hace el set, el solito, sin nada. Pues nos vamos al siguiente nivel, por donde hemos venido, y aquí nos encontramos con el señor que se da cuenta que esto es un desastre porque cada vez que cambiaba una propiedad me obligaba a renderizar el componente entero. Entonces imaginaros en una calle que cada vez que tú pisas el sensor y para cambiar la luz del semáforo tengas que reconstruir todo el cruce entero, que es lo que está pasando en el DOM. Tú tienes el sensor y tienes el semáforo y dices, no, tengo que tirar el semáforo, volverlo a construir entero para cambiar la puñetera bombilla de color. O sea, lo piensas así y dices, es una locura, pero eso es lo que está pasando dentro del browser, ¿no? Entonces, aquí sí que tengo el ejemplo para que lo veáis. Yo cada vez que además el estado del tráfico, si nadie está mirando el semáforo, ¿para qué estoy cambiando la luz del semáforo? O sea, y si encima tengo que reconstruir el semáforo cada vez que cambia la luz, o sea, estamos ahí gastando CPU como si no hubiera mañana. Entonces yo oculto el semáforo y sin embargo se está calculando qué luz. Y dice, pero si no hay coches, no hay nada, ¿por qué estoy recalculando si el semáforo tiene que estar en blanco, o sea, en verde o en rojo? ¿Vale? Y esto al final son ciclos de CPU que son innecesarios. Esto es un ejemplo súper simple que en función del número de coches calcula, y si hay más de 50 lo pone en rojo y si hay menos pues lo pone y va reseteando, ¿vale? O sea, un ejemplo súper chorra que va haciendo un math floor hasta 100 y así va alternando entre rojo y blanco, o sea, rojo y verde, y un timer que va calculando. Esto es lo que haríamos cualquiera para
para hacer esta historia. Pues vemos que sufrimos de ese problema de recálculos innecesarios. ¿Qué nos traen las Signal? Tenemos las computadas. Pero la ventaja que tiene es que si nadie observa, la computada no se ejecuta. Entonces, en el mismo ejemplo, vuelvo a abrir el navegador, el inspector, vemos que se está calculando porque el semáforo alguien está mirando el semáforo. En el momento en el que yo oculto el semáforo, ya el 3 se ha quedado aquí, que es lo que, bueno, y si borro, no se vuelve a computar. Obviamente, el set timeout de ir contando los coches sigue pasando, pero si no hay peatones que cruzar, ¿para qué voy a estar pendiente de poner el semáforo en rojo o en verde, ¿no? Esa es la idea. Esto os lo imagináis con miles de datos cruzados por el DOM y, pues oye, un ahorrillo ahí por ahí, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Con la Signal tiene un método igual, creamos la misma Signal igual que antes, con un estado 0, que es el número de coches, y tengo una computada que me va a llamar a la función calcular el tráfico pasándole el get. Y lo que hace, igual que antes, el show traffic y high traffic es renderizar el monitor o no renderizarlo. Entonces, simplemente con no renderizarlo ya no se calcula. Entonces, pues es bastante útil cuando, si a lo mejor tú estás contando, yo qué sé, cualquier aplicación, estás monitorizando algo y no estás mostrando el resultado de esa monitorización, pues ¿para qué voy a estar haciendo los cálculos? En el momento en el que el usuario meta un widget o algo que muestre ese valor, pues en ese momento tiene sentido hacerlo. Imaginaros esto, lo que tendríais que programar para gestionar esa parte. Y esto, habéis visto que son 20 líneas de código, todo el componente entero, ¿vale? Y realmente son 3 líneas de código, aquí es donde está la magia. Ya está, ¿vale? Entonces, ya con esto, pues tenemos el cálculo lazy y reducimos el coste computacional, así que tenemos ahí un chip perezoso para nosotros, para nuestro inventario. En algún momento haré algo con las cosas que dan en el juego para luego... Tengo ahí muchas ideas. Si tenéis más, encantado, porque la idea de todo esto es decir, ahora tengo el chip, pues voy a otro lado y uso el chip porque lo he aprendido. Va por ahí la historia, para que luego vosotros en vuestra casa podáis jugar, que está... ¡Ah, vete! Ya, por ahí. Entonces, ya tenemos un semáforo, o sea, un sensor bien aislado. También tenemos la sincronización con el semáforo, que solo cambia cuando tiene que cambiar, cuando alguien lo está mirando. Si nadie mira el semáforo, no. Y ahora hay otro problema, pues si yo tengo un panel que está mostrando el nivel de tráfico, porque voy a tener que gritar a toda la ciudad, ¡hay tráfico! Es como, puedo conectarme directamente con el panel y solamente renderizar lo que tengo que renderizar. No se tiene que enterar toda la ciudad o renderizar toda la ciudad igual para que cambie el informar que hay tráfico. Entonces, en un código normal, aquí, en una intersección, pues simplemente voy a ir a ver que si hay tráfico o no. Y en función de si hay tráfico en esa calle, pongo rojo como esta calle es roja, y si no hay tráfico es verde. Entonces aquí vemos que cada vez que cambia el tráfico, estamos renderizando. Este render count se inicializa aquí en el constructor, y cada vez que llamo al método render, estoy llamando al render count. Entonces, cambio el isJam, que es una propiedad, y cada vez que cambia, renderizo. Aunque, efectivamente, como he dicho antes, lead, que veréis que diferencia... Esto os lo recomiendo que lo veáis en otros frameworks. Si tú vas aquí, ¿veis que parpadea en morado? Ese parpadeo morado es lo que ha cambiado el DOM. Si hacéis esto mismo en React, por ejemplo, te parpadearía todo el span, porque pinta el span completo. Entonces, esos son detallitos que efectivamente le dices más eficiente en esa parte, porque al comparar ve que el nodo span con bolita roja es diferente al nodo span con bolita verde, entonces renderiza todo el nodo entero, ¿vale? Si en lugar de tener
una bolita tuviera 100 elementos debajo y tú cambias una propiedad de ese div, imaginaros lo que provoca por mucho virtual DOM que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo. Aquí, para cambiar este 71 hubiera cambiado todo el div, incluso con este texto de aquí abajo. Pero bueno, eso es otro tema, otra película. Os recomiendo Lib, o Web Components, y concretamente Lib por el sistema de template, pero allá vosotros. Aquí tenemos que llevamos ahí un montón de renderizados. Entonces, al final estamos destruyendo y construyendo en el DOM un montón de veces cuando no es estrictamente necesario y estamos pasando por el ciclo de vida. Volvemos a las signals. Tenemos una signal que me determina si hay tráfico o no. Y vuelvo a hacer otra computada que lo que va a hacer es, en función de si tengo tráfico o no, pongo la luz verde o la luz roja. ¿Qué sucede? Y tengo aquí el render count, igual en el render. Un 1. Y está cambiando. Sin pasar por el ciclo de render. Esto mola. Lo mismo, si en lugar de tener 4 líneas de HTML tuviera un HTML así de grande, empezamos a ver la mejora de ese rendimiento, ¿no? Así que, bueno, esto es gracias, que no lo he contado, a una directiva que se llama Watch, que esta es implementada por el equipo de Lead, que por debajo hace la actualización solamente de esa parte del HTML, ¿vale? Con su movida de sistema de templates y magia cacheada. Así que seguimos al siguiente nivel, que ahora tenemos un sistema más complejo. Tenemos ahí la central, en el que vamos a ir monitorizando todo el tráfico de la ciudad. Ya no solamente tenemos un semáforo ni una intersección, ya empezamos a tener todo el sistema de toda la ciudad. ¿Qué sucede? Que la concurrencia de datos muchas veces en el DOM, como tú lanzas eventos, y los eventos son síncronos o asíncronos. ¿Quién dice síncronos? ¿Quién dice asíncronos? Los eventos en JavaScript son síncronos. Parece que son asíncronos, pero probadlo en casa. Eso no lo podéis probar en casa. Esto es el típico disclaimer de no lo hagáis en casa. Esto sí, hacerlo en casa. Hacer un dispatch de un evento. Un padre escucha el dispatch. Sabéis que en los eventos hay un detail. Cambia el objeto del detail. Tú ponle detail, tú mandas en el dispatch detail y dentro test igual true. Y en el padre, que haces el add event listener, le dices detail.test igual false. Justo en la línea debajo del dispatch te va a llegar un false. Eso quiere decir que se lanza el evento, se está escuchando el listener y la línea de abajo no se ejecuta hasta que no acaben todos los listeners y luego vuelves. ¿Qué sucede? Que si yo hago un dispatch y hago otro dispatch, hasta que no se han terminado todos los listeners de este primer dispatch, no se ejecutan todos los listeners de este segundo dispatch. Por lo tanto, si yo cambio dos variables, por mucho que estén en una línea y otra, estoy propagando información a la aplicación no completa. Y puedo estar evaluando una parte sin tener el contexto completo. Entonces eso es lo que nos está pasando aquí. Tenemos el control de emergencias, que tengo dos variables. Hay una ambulancia que, pues yo qué sé, necesito parar el tráfico o abrir los semáforos para que la ambulancia vaya rápido, y tengo tráfico. Pues si no hay tráfico, la ambulancia puede ir porque no hay tráfico, no hace falta que yo actúe. Pero si hay tráfico y lanzo ambulancia, es cuando tenemos una emergencia de esto hay que gestionarlo. ¿Qué sucede? Que yo lanzo el trigger de emergencia, que lo que va a hacer es... ¿dónde está el trigger de emergencia? Lo encontraré. Aquí. On emergency, lo que va a hacer es un set ambulance a true y un set traffic a true. Lo lanzo y de repente me ha lanzado el set ambulance a true, pero yo he recibido el traffic a false, porque todavía ese evento no se ha lanzado y yo ya he gestionado el evento de la ambulancia. Por lo tanto, hay un momento en el que no considero que haya emergencia, pero justo una línea, unos milisegundos después, ya sí hay emergencia, porque ya me ha llegado el de tráfico a true. Cuando las dos cosas
han pasado, digamos, en el mismo momento, en el clic del botón. Y entonces, ahí imaginaros que en lugar de ser este ejemplo tan simple, fuera un cálculo de la leche. Lo tienes que volver a hacer entero porque justo una línea de fuerza ha cambiado. ¿Cómo solucionamos esto? Con signals. Tengo una computada, que aquí tengo el level on count para ver cuántas veces se computa, ¿vale? Para que no haya trampas, y vuelvo a hacer la misma historia. ¿Dónde está el on emergency? Ah, pues no se ha desplegado lo último. Esto lo había simplificado porque este false no hacía falta realmente, pero bueno, lo pongo a false por si acaso para asegurar que está todo false, pero se podría quitar porque ya las he inicializado aquí en false. Y lo que hago es que cuando clique voy a poner el 0 para contar cuántas evaluaciones hago del este. Y justo 2 líneas después hago lo mismo, set a true de las dos cosas. Ejecuto y he evaluado las dos cosas a true. ¿Vale? Entonces, las signal son capaces de detectar que hay un estado virti porque todavía no ha terminado de ejecutarse la función o la microtask, y entonces dice, espérate, no voy a calcular, y cuando ya veo que en este tiempo de reloj no ha llegado nada más, evalúo. Con esto nos quitamos ese glitch, momento de inestabilidad. ¿Vale? Y veis que es exactamente igual. Yo hago un set de la variable. Si esto lo extrapolamos a que en lugar de llamar a esto, llamo a un storage que hace un set, y dentro del storage yo hago un dispatch o hago un set de variables, ¿vale? Lo he dejado así visto, pero lo ideal sería que tuviéramos un objeto storage que hicieras un set en ese storage y luego el storage notificara como quisiera, ¿vale? Entonces, en ese sentido podríamos cambiar, si lo tenemos bien hecho en la arquitectura, podríamos cambiar de signal a otro sin tocar nada. Así que ahora tenemos ahí tiempo optimizado, un cronómetro que va a funcionar a la perfección. Y ahora me imagino que la duda que os puede surgir es, si toda la aplicación está haciendo set, get y tal, el lío que me puedo montar es importante, porque llegará un momento en el que no sé quién hace set, quién hace get, quién está observando y quién hace cada cosa. Pues vamos a hablar un poco de evitar las brechas de seguridad, porque en nuestra ciudad de momento hemos hecho crear una signal y en teoría los sensores setean a true o a false. Pero aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un componente por aquí que coge, se importa la signal y planta un set. Y dices, esto puede ser un componente por ahí al lado que alguien, un desarrollador, coge y dice, pues yo cojo esta variable y hago un set aquí de 25. Y dices, ¿pero por qué? Porque puedo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene JavaScript? Que puedes hacer las cosas simplemente porque puedas, no que esté bien o mal. Así que, si yo cojo y hackeo el sistema, ¡pum! Acabo de hacer un botón que me ha cambiado el contador de coches y es, ¿por qué? Si no ¿para qué tocas? Entonces dices, vamos a intentar mejorar esto, que hay formas de hacerlo. ¿no os he enseñado el storage que hay? El storage es simplemente que, claro, lo simple sería, yo tengo coches y devuelvo la señal entera. Podemos protegerlo también de esta manera. Mismo ejemplo entero, pero yo intento hackear el sistema y me salta una alerta. ¿Cómo hemos hecho el storage? Lo hemos protegido un poco. La signal la hemos guardado en una variable privada y lo que hacemos simplemente es llamar al método registerValue. Entonces ahora ya tengo más control. Quien llamen a registerVehicle, pues si ya en un componente, en un botón, lanzas un método que no toca, también puede ser que te equivoques al importar una signal y te equivoques de variable y de repente estés usando una signal que no era porque una es en plural y otra es en singular. Eso seguro que no os ha pasado nunca a nadie. Eso no pasa, pero por si acaso. Entonces lo que hacemos es que guardamos podemos seguir exponiendo cars para que sea legible, para que la señal esté, pero lo que hago es que lo guardo en una computada, por lo tanto la computada ya no tiene set. Entonces si yo devuelvo la computada del get, ya no puedo hacer set, que es lo que pasa
en el index, que yo al intentar hacer un set, peta, porque no existe método set en la computada, ¿vale? Solamente tengo el método get de la computada. La computada sí tiene un get. Entonces, para quien lo usa, es transparente. Yo hago cars.get igual que antes, pero ya no tengo el set. Entonces, de esta manera podemos proteger nuestra arquitectura. Entonces, también, pues eso, crearos vuestros store, tenéis un store de escritura, un store de lectura, o incluso en el propio, puedes aquí incluso exponer una función set que valide de alguna manera qué componente te está haciendo el set, o de alguna manera ya podéis protegerlo, ¿vale? Esto cada caso como gustéis. Y con esto, pues ya hemos conseguido tener todo desacoplado, todo unido entre sí sin eventos, todo reaccionando al momento y seguro. Dentro de, al final, o sea, si alguien importa y hace un registro vehículo, o sea, al final te lo puedes saltar, pero coño, ya es ir a mala leche, ¿vale? Así que con esto ya tenemos la encriptación. Ahí esta animación, no sé por qué se me ha ido. Y así que hemos completado la misión de mejorar la eficiencia de esta ciudad, que parecía muy moderna, todo Smart City con todo, pero habíamos visto que había pequeños glitches y pequeñas ineficiencias que hemos mejorado gracias a las signals, y esto ha sido todo. Más sobre ti.